Hubo un momento en mi vida en el que estuve al borde de la muerte, y lo que más me dolió no fue morir, sino darme cuenta de que estaba viva y no sabía para qué. No vengo a salvarte, te vengo a acompañar, y tú haces que el milagro suceda. Es válido estar mal. Hablar de la muerte no es tabú, es un acto de amor. Cada proceso es único, y aunque el camino sea oscuro, hay una luz que sigue esperando ser vista. Soy Connie Valderas, acompañante tanatológico y terapeuta holístico. Y puedes contactarme al +1 214 940 5284 o bien por Instagram en @servida2021. ¿Qué son los duelos heredados? ¿A qué se refiere este tema? Es a la transmisión de emociones que se van dando de generación en generación, los traumas, los patrones de comportamiento a través de generaciones y que muchas veces no entendemos y no comprendemos el porqué de las cosas. Pero si empezamos a indagar, vamos a descubrir que muchas veces son duelos heredados que nosotros no teníamos razón de ellos o que existían dentro de nosotros. Esto significa más que nada que a veces las experiencias no resueltas de nuestros antepasados pueden influir nuestro bienestar emocional actual en el cual vivimos. Incluso sin que seamos conscientes de ellos, muchas veces estos duelos heredados son repetitivos y si no los solucionamos nosotros, si no nos atrevemos a descubrir y sanar adecuadamente y correctamente, lo vamos a heredar a las nuevas generaciones y así sucesivamente hasta que exista un valiente dentro del clan hacerle frente más que nada a estos duelos heredados desde el amor y por el amor mismo. Comprender este concepto muchas veces es fundamental para romper ciclos repetitivos y la sanación personal y familiar conlleva a que las nuevas generaciones puedan y tengan un mayor enfoque hacia su propia vida, hacia su propia misión personal. Los duelos heredados se manifiestan en forma de patrones, de conductas. Hoy quise traer a alguien muy especial. Ella tiene esta calidad de esencia de poder llevar a esas personas a esa raíz del problema a tratar en este tema tan hermoso y que muchas veces no tenemos en cuenta y olvidamos o no comprendemos esta situación. Ceci, bienvenida. Hola Connie, bueno, muchas gracias. La verdad es un honor que estemos abriendo este espacio-tiempo para hablar de esto que yo coincido con vos, a veces no se comprende, a veces no se tiene en cuenta, pero sin duda a todo nos influye, tomamos conciencia o no, porque las historias, los dolores de nuestros ancestros no quedan ahí, se transmiten para dejar una enseñanza, como, para ser resuelto, como vos decías. Entonces, obviamente que nosotros estamos atravesados por las historias transgeneracionales. Voy a aprovechar para hablar con vos de este tema desde la mirada de la bioexistencia consciente, que es una mirada que hace como una vueltita más de las otras miradas de constelaciones o otras miradas que tienen que ver con el transgeneracional, al punto de que nosotros decimos que no solamente que heredamos los duelos de nuestros ancestros, sino que nosotros somos nuestros ancestros, que vivimos esos dolores. Yo sé que puede parecer un poco fuerte decir, pero ¿cómo voy a ser mis ancestros? Y que así como heredamos el ADN, pero es nuestro. Así como heredamos una casa, pero después la nuestra. Una enfermedad que hereditaria, pero después la nuestra. Bueno, en ese sentido de que nosotros somos el ancestro, si nosotros miramos lo que le pasó, las tragedias que pasaron en generaciones anteriores, seguro nos van a dejar marcado como advertencias.
de cosas a evitar, de cosas a repetir, como quien retoma un examen, lo que dio como resultado algo que se desvió de lo que era ideal. Nosotros lo llamamos lo que es antibiológico. Una muerte joven, la separación de la familia, la pérdida de territorio, todo lo que tenga que ver, todo lo que nos acerca a la muerte de la persona, de la familia, de la especie, va a dejar una marca para resolverlo. No puede quedar así. La naturaleza no se va a permitir de que quede algo, bueno, se murió un niño, bueno, lo lloraron un poco, no, 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 eso no puede volver a pasar. Entonces ahí donde nosotros nos sentimos que estamos en estas historias de repetición, como vos decís, atrapados y ¿por qué me pasa que yo no puedo ser madre? O qué me pasa que dije que no iba a repetir la historia de mi mamá y un día me despierto y miro y digo, uy, me está pasando lo mismo. Que seguro, si uno piensa, estas dos opciones es, me pasa lo contrario o estoy en compensación o en repetición de las tragedias, de los problemas, seguro no vamos a encontrar en eso. Es fácil identificar bueno, esas tragedias, ¿no? Esos dolores. Claro. Fíjate, Ceci, algo que me llama mucho la atención es el tema que acabas de mencionar el día de hoy, referente a los abortos. En ocasiones no comprendemos, bueno, me ha tocado atender casos donde la paciente ha tenido abortos y muchas veces son abortos que no recordaba que existieron dentro de ella. Pero nos ponemos a trabajar un poquito a profundidad más atrás y descubrimos que mamá tuvo abortos. Y si escarbamos más, abuela materna llegó a tener abortos. Entonces, el aborto viene de generación en generación. Esto es algo que muchas veces las personas no toman en cuenta. Piensan que, bueno, no pasa nada, un aborto más, esto. No, sí pasa. Y el cuerpo te lo dice. Me encantaría que compartieras esa parte de las personas que has llegado a tratar, cómo se experimenta en sus cuerpos cuando descubres que hay duelos heredados. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, absolutamente todo, es la manifestación de ¿viste lo que se dice? El transgeneracional es todo síntoma es un recuerdo y nosotros la existencia agregamos doloroso no sanado, ¿no? Sobre todo lo que se dice, lo que se calla en una generación ¿viste? Que se muestra a la otra, eso es lo que se dice en transgeneracional en general. Nosotros decimos que cuando algo se siente en el cuerpo, por ejemplo, vos lo trabajás con energía, yo te entiendo lo que vos decís cuando uno lo ve. Yo lo veo cuando hago Reiki también, porque aparte de yo de ser consultora en mi existencia, yo soy reikista y me imagino que vos lo experimentás. Uno lo ve en el cheque sagrado, los no nacidos, se sienten. Y nosotros, volviendo a cómo se siente en el cuerpo lo que pasó antes. Nosotros decimos, para que algo se instale en el cuerpo, este es el último recurso que tiene la naturaleza para avisarnos de que nos desviamos de algo y tenemos que volver. Una manera por ahí fácil de entender cómo es que estamos rebotando entre las historias, porque si no parece como, ¿pero qué me pasa? Soy una marioneta del destino, pareciera que yo que tengo que ver con la bisabuela y la tía tal y no sé qué. En realidad, toda nuestra existencia siempre es una búsqueda de equilibrio. No importa si lo vemos desde la energía, si lo vemos desde las emociones, si lo vemos desde la existencia, que estamos hablando de las historias, siempre es acá. Todo lo que está en equilibrio prospera en la naturaleza, ¿no es cierto? Cuando hubo algo que se desvió de lo que es natural, una tragedia, por ejemplo, la muerte de un niño, no es algo. La naturaleza no va a querer la muerte de un niño, porque puso mucha energía para crear esa vida. Una vida interrumpida deja una marca, no repetir, no repetir. Porque ¿qué pasa si a todo mundo se le da por provocar un aborto o porque se pierdan simultáneamente los bebés? ¿Qué pasaría? Bueno, la especie correría peligro. Estamos hablando es el mandato, la muerte es el mandato a evitar
por excelencia de la naturaleza. Por eso va a dejar una marca. Todas las muertes dejan marcas, pero la muerte de niños, el niño tiene todo el potencial. Y eso son de las cosas, nosotros decimos que cada muerte tiene un valor distinto. Por ejemplo, la muerte de una madre con un niño pequeño es re dolorosa porque implica que por ahí tampoco el niño sobrevive. Un niño que alcanzó a nacer es súper doloroso, más que un niño que muere en el vientre, y cuanto más un embarazo que uno no alcanzó a darse cuenta es menos, pero de todas formas deja una marca. ¿La marca cuál es? No repetir. Hay que venir a solucionar eso. Entonces sí, sé que yo entiendo lo que vos decís de que encontramos si vos tenés un no nacido, no sos la primera de tu clan. Eso es, anda a fijarte. No, mi mamá no tuvo, no nació, ok, pero anda a fijarte de quién, nosotros decimos de quién sos doble o yacente, o sea, de quién vos tenés los datos. Por ahí, qué sé yo tuve 3 no nacidos, ¿no? 3 pérdidas de embarazo. Mi mamá, en teoría, no tuvo. Pero yo tengo un montón de tías significativas que tuvieron no nacidos con embarazos muy avanzados. Entonces, por ahí yo porto ese dolor de una tía que estaba embarazada junto con mi embarazo, su hijo de una malformación, pero muy avanzada, creo que tenía 7 meses de embarazo cuando ese bebé muere. Y eso obviamente dejó una marca en mí. ¿Cómo no la va a dejar? Mi mamá, yo estaba en el vientre, mi mamá, su mejor amiga y prima, le pasa esto. Entonces yo porto eso en mí. Eso no se puede repetir. ¿Qué pasa? Y ella perdió tres malformaciones, yo perdí 3 embarazos. ¿Sí? Entonces, a veces no es buscar solamente a la madre y la abuela, sino hay que buscar las madrinas, las personas que tienen un nombre parecido a nosotros, las fechas de nacimiento. Todos esos son personas, vamos a decir, personajes, no son personajes, pero son ancestros de los quienes vamos a tener los datos. Tenés que reparar, esto no se puede volver a repetir. Entonces, si bueno, pero eso no se puede volver a repetir, ¿por qué vos perdiste los embarazos? Mira, te lo presentamos de otra manera para ver qué haces vos para evitar esto. La única manera, piensa en el aprendizaje natural. Si un chico se manda una cuenta, ¿qué hacemos? Le ponemos otra cuenta, se la ponemos distinta, le hacemos con caramelitos, le hacemos con... Pero le volvemos a repetir el conflicto para ver si encuentra la manera de solucionarlo. La naturaleza hace exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, posiblemente atrás de las pérdidas de embarazo vamos a encontrar la muerte de un niño. ¿Sí? De un niño, por ejemplo, que alcanzó a nacer o que tenía 2, 3 años o 5 años. Entonces vamos haciendo que sea menos doloroso la generación que sigue, como que se va perdiendo, como que se va repartiendo la carga entre primas, entre distintas personas del clan, pero para ir a evacuar ese dolor que no fue tramitado. Dicen que la muerte de un niño son 5 generaciones mínimo que se va a volver a repetir de alguna manera para que el clan lo pueda tramitar. No es para dar miedo, o sea, que haya una historia no quiere decir que vaya a haber un síntoma. Siempre es al revés, vamos del síntoma a la historia. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermana no perdió, mi hermana, la más grande, no perdió ningún embarazo. Y es mi hermana, tenemos el mismo clan, ¿no? Pero no tenemos los mismos datos, no nos llamamos igual, no tenemos la misma fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces vamos a aportar distintas historias, ¿sí? Pero eso para que uno no empiece a volverse loco. Ay, no, yo tengo a mi abuela que no sé qué, entonces me va a pasar y a mi hija le va a pasar. Es al revés, vamos del síntoma a la historia. Y siempre es como vos decías, si uno puede comprender que estoy tratando de resolver algo que pasó, algo doloroso, voy a ver mi vida de otra manera. Conocer es poder de alguna manera. Claro. Fíjate, Ceci, hay algo muy interesante también dentro de esto. Son abortos que se van de generación en generación, pero también existe la carga que se le da al hijo que nace después de haber abortado, haber tenido un aborto o una pérdida de un hermanito. Entonces, el que viene con doble responsabilidad o carga por el que se fue. Y muchas veces esto
El niño no lo sabe, pero se queda impregnado en el subconsciente, en su cuerpo, de que trae una carga y no sabe de qué es. Sí, Porque mamá y papá le apuestan todo a ese hijo que nació y que se desarrolló, pero al momento de que nace, le cargan la responsabilidad de que no pudo lograrse. ese es un Entonces, gran duelo, un gran duelo. exactamente. Y a veces no comprenden, no entienden el por qué me siento cargado, como si estuviera cargando algo más que no es mío. Eso es también parte del duelo heredado, porque la familia, quieras o no, le cede una responsabilidad de un papel extra que tiene que venir a cumplir también. Es como rellenar ahora sí que la parte de el que está. Sí. Y Eso es también puede fuerte. pasar cuando le damos el nombre, por suerte ahora ya no se usa tanto, pero antes de darle el nombre del que murió. Eso es, nosotros llamamos, es, volvimos a traer al clan y fíjense, empiezan a sacar cuentas de si hay alguien que falleció joven puede ser 30 años, 25, o sea, no solamente un niño, ¿ok? Un padre que falleció joven. Y fíjense si no hay, después en el clan, nombres iguales o muy parecidos, o fechas similares. Niños que nacen en la fecha como necesitamos traer a ese que se perdió. Necesitamos darle el hijo a la abuela. Entonces, sin darnos cuenta, volvemos a traer ese personaje que falta, con voluntad, ¿no? Pero eso es muy pesado para el que tiene ese rol, ¿no? Porque es él, pero es el otro. Entonces, hay que ver cómo lo vive la persona. Por eso digo, siempre vamos del síntoma de la historia. Por ejemplo, hay gente que, si uno viene después de una muerte, por ejemplo, en el útero, el bebé, por ejemplo, murió a los 8 o 9 meses, por ahí ese chico que nace después, el hermanito que sí logra crecer, siente algo como esa casa en la que yo crecí, el útero es nuestra primera casa, ¿ok? Esa casa olía a muerte. Entonces, por esa persona no tiene que ser sí o sí, ¿ok? Estamos hablando, por eso digo, tío, ejemplos, ¿ok? Por ahí va a ser una persona que va a tener dificultad de tener su propia casa, va a sentir que su casa no es propia, cuando está por comprar la casa, al final no la puede comprar. Lo mismo puede pasar con el auto. Los autos también son símbolos del útero. También puede haber toda una simbología con el tema de qué me pasa arriba de un auto, me siento en peligro adentro del auto, porque no me pasa eso. Yo tengo miedo de manejar adentro del auto. Para mí, tuve que trabajar bastante, sigo trabajando, porque el útero es un lugar peligroso, ¿no? Porque uno se puede morir ahí adentro. Entonces las casas, lo vemos con las casas, el problema, el tipo de parto también, va a decirnos cómo encaramos nuestra vida, ¿no? Si yo tuve un parto donde casi me muero al nacer, voy a tener problemas con todas las cosas que tienen que ver con la independencia. Los embarazos gemelares también. Y otra cosa que se encuentra mucho cuando uno trabaja en energía, cuando nosotros trabajamos en existencia, es, uy, había conmigo un hermano. Entonces, yo respeto siempre el lugar, no tomo mi lugar. Yo me acuerdo de un chico, yo trabajé en Reiki, en mi existencia, que decía, yo en mi casa, en mi habitación, ocupo solo un lugar porque tengo miedo de la oscuridad. O sea, la sensación de cuando yo estoy en mi casa o estoy en mi habitación, tengo miedo. Entonces no ocupaba todo el espacio, porque seguía respetando el espacio de ese gemelo perdido. Es enorme y el tema de conocer hace que, por ejemplo, en el caso yo te digo de que yo tengo todo un tema con el tema del auto, ¿no? Pero me permite a mí ver mi miedo, lo que me pasa con eso, de otra manera, porque yo sé que estoy hablando de historias de que mucho más el miedo al auto, como uno lo podría ver superficial. No seas tonta, pero si todo el mundo, si no es fácil, la gente tiende a decirte, bueno, pero escúchame, ¿no? Y no se cuenta que uno está como paralizado, como este chico decía, yo me siento como en peligro en mi habitación, en mi casa. Me da miedo. ¿Cómo no le va a dar miedo? Si el hermanito partió, él lo vio partir.
Entonces, obviamente, es irracional el tema de ese miedo. Así hay un montón de historias, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, en tu trayectoria, ¿cómo has descubierto los patrones en cuestión de síntomas, tanto en órganos como en síntomas dentro del cuerpo? ¿Cómo es de la forma en que más se llega a reflejar este duelo heredado? ¿Cuáles serían esos síntomas que tú has observado que la gente manifiesta con mayor frecuencia? Eh, Cada síntoma, cada lugar en el cuerpo, cada tipo de enfermedad nos va a hablar de una historia distinta. Es enorme y es re preciso. Por ejemplo, voy a dar ejemplos muy, muy grandes, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con la piel son conflictos de contacto. Contacto no deseado o contacto que me faltó, ¿sí? Depende de si son manchas rojas, es historias de vergüenza, si es manchas marrones, es algo sucio, en qué lugar del cuerpo. Entonces no es lo mismo tener eczema en las manos, me falta el contacto, se me abre la piel, porque perdía ahí, entonces yo voy a tener la mano ahí que me agarraba de la mano. Porque yo lo tengo ahora. ¿Qué edad tengo yo ahora? ¿Qué edad tienen mis hijos en este momento? Entonces por ahí en que yo perdí el contacto que yo perdí a la edad que tienen mis hijos. O sea, yo tengo miedo de dar ejemplos porque que la gente diga, ay, esta chica dijo tal cosa. ¿Entendés? Porque Varía, varía mucho. Ahorita lo que estamos hablando es algunos ejemplos, pero varía siempre. al contrario, si yo viene alguien, Ah, yo ujú. tengo un problema en la piel, yo sé que va a haber un conflicto de conflicto de separación. Seguro, no tengo dudas. Lo voy a Ahora es buscar. descubrir qué tipo de separaciones. Claro, lo voy a buscar. ¿En qué lugar? ¿De qué color? ¿Qué tipo? ¿Qué enfermedad? Si se vive con ira, todas las itis van a hablar de ira. Todo lo que es hueso va a hablar de desvalorización. Cada vértebra, cada lugar, cada dedo habla de una historia distinta. Y todos son dramas. Y si hablamos de duelos, son todos duelos. Porque para que un síntoma se muestre en el cuerpo es porque es muy doloroso. No es una cosa menor. Y estamos hablando de grandes, grandes. Nosotros decimos seguro transgeneracional, por ejemplo, el cáncer no alcanza con, uy, le pasó algo en la vida. Le pasó algo que se viene repitiendo, repitiendo, repitiendo en su vida, que se viene repitiendo, repitiendo, repitiendo en el transgeneracional. Ahí seguro, estamos seguros de, por ejemplo, un eczema puede ser algo más de la vida, nos llamamos la vida corta, que mi identidad, por ejemplo, mi vida corta es desde que yo como Cecilia nací. Mi vida larga es mi vida transgeneracional, todas mis identidades, mi mamá que se llama Celia, mi abuela que se llamaba Celia. Entonces hay síntomas que nosotros sabemos de que pueden ser más de la vida corta, pero hay síntomas que nosotros sabemos que se vienen repitiendo, por ejemplo, la infertilidad. Sabemos que niños muertos, madres muertas, padres muertos por los niños chicos, seguro, no tenemos duda. Una infertilidad va a hablar de buscar al niño y lo vas a encontrar. Buscar el drama alrededor de un niño, seguro, seguro. Todos los huesos nos hablan de desvalorización, pero no es lo mismo la desvalorización. Y a las cervicales va a hablar de la desvalorización en la comunicación. Si es, y más arriba, la vértebra más arriba va a hablar de mis ideas espirituales, lo otro va a hablar más depende de la vértebra que sea. Si estamos hablando del sacro, vamos a hablar de los momentos sagrados, conflictos que se vivieron en los nacimientos, los velorios, los casamientos. Vamos a hablar de momentos sagrados y lo vamos a encontrar siempre. Mirá que somos muchos consultores, nosotros documentamos todas, y nosotros como consultores certificados, los que estamos certificados, sí, trabajamos y de alguna manera documentamos y seguimos aumentando esta de los casos para ver hasta qué punto estamos con la precisión de los síntomas, ¿sí? Los músculos nos van a hablar de impotencia, conflicto vivido con impotencia. Los nervios nos van a hablar de impotencia, pero en el movimiento, en la acción. Los tendones, cada tendón. Entonces ¿vos querés saber de qué historia? El nombre del síntoma nos va a decir un nombre de una historia. Y ahí vamos a buscar, pero no vamos a encontrar una historia.
vamos a encontrar una historia que se repite. Cada ciclo, como vos le decías, los ciclos de repetición. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo empezó tu síntoma? A los 40. Ok, lo vamos a encontrar. A los 40, a los 20, a los 10, a los 5, 2,5, y así. Después lo dividimos por Fibonacci. Dividido 2, dividido 3, dividido 5, y lo vamos a encontrar. Te empezó, tu hija tenía ¿cuánto? 3 años. ¿Qué te pasó a tus 3 años? ¿Qué edad tenía tu madre? ¿Qué le pasó a tu madre a tus 40? Y así, y vamos a encontrar la historia en mamá, vamos a encontrar la historia en la abuela, vamos a encontrar la historia. Te digo, es divino, divino, divino porque nos encontramos con una gran exactitud. Sí, definitivamente este tema es tan extenso y yo creo que una de las cosas principales es aquí es las personas tienen miedo a descubrir qué es lo que pasa realmente a través de esta enfermedad, a través de este dolor, a través de esta diabetes, que es la más llamada, la más famosa en la actualidad, pero más que nada es temor a descubrir la realidad y es un temor a lo desconocido, que al final dentro de ti, en lo más profundo de la persona, es algo conocido, solamente que no lo ha sacado para verlo frente a frente. Hace un rato yo mencionaba algo y yo les digo que para mí, que trabajo en cuestión de la energía, no hay energía mala, solamente es energía estancada. Y para mí es decir, es una envoltura, esa energía, cuando la abrimos descubrimos una emoción. Entonces, dependiendo, como dices tú, Ceci, en cada parte de nuestra extremidad, milésima de centímetros, etcétera, de nuestro cuerpo, hay una emoción. Y a veces decimos, ah, es una energía o siento esto. No, solamente es una emoción que quiere que la abras y descubras y le des el nombre que le corresponde. No es otra cosa. ¿Cómo hay personas, en este caso, que a pesar de estar tan enfermos, se rehúsan a poder tener este tipo de terapias como la tuya, como la mía? ¿A qué has visto tú? ¿Qué es aquello que más les teme la gente? Yo creo que la gente cree que lo que va a descubrir es, como decir, algo que no conoce o algo peor. Como, no, y si yo voy y me doy cuenta que la gente no se da cuenta es de que están viviendo las consecuencias. Yo digo, a mí me gusta mucho la metáfora, ¿no? Yo digo que a veces viste cuando la heladera tiene un olor feo. Vos abrís la heladera y decís, hay algo podrido ahí. ¿Y uno qué hace? La cierra. Decime, bueno, a mí me pasa. Dice, ay, no, yo no quiero pasar por un momento a ponerme a ver qué es lo que habrá, qué es lo que hay ahí. Y uno se imagina que está todo podrido, ¿no? Y uno dice, bueno, después voy a terminar tal cosa y después me voy a fijar, ¿no? La voy a limpiar. Y uno necesita como un coraje, porque le parece siempre que va a encontrar algo peor. Dice, ese olor tiene que venir de algo horroroso. Y después uno abre la heladera con coraje, con valentía, y empieza a fatiar. No, esto no es, pero por ahí está para tirar. Plin. Esto no es, pero está vencido. Me he hecho, ok, ¿no? Y después de que tiraste, y yo creo que el trabajo personal es un poco eso. Uno viene de la mano del síntoma, de ese olor que nos da miedo, que puede ser una enfermedad, puede ser la preocupación por otro también, puede ser mi hijo se droga, puede ser mi marido no trabaja. A veces nuestro síntoma, esto que no, que ese duelo de qué pasó antes, qué yo necesito en mi vida, un marido que no trabaja, qué pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no solamente el cuerpo, ¿qué? Entonces uno viene de la mano del síntoma y va descubriendo otras cosas. Esto no era, pero también había que tirar. Y esto tampoco y tampoco. Y después de tanto revolver, te das cuenta que al final lo que había eran 2 gotitas de leche que se habían volcado y que tenían un olor a podrido bárbaro. Pero que tampoco era gran cosa. Cuando uno llega, dice, yo sabía esto.
o no lo sabía, o no es que lo sabía con la mente, o sea, consciente, no es que conocía por ahí la historia, pero al final el camino es tan tranquilizador. ¿Sabes que nosotros hacemos la bioexistencia? Y nosotros vamos caminando a la historia para ir a comprender lo que hay después en el transgeneracional, es ir a comprender a los mal vistos. Nosotros siempre decimos que el que tiene la clave de todo el clan. Estoy hablando de muchas cosas, pero bueno, estamos diciendo como un pipitín, ¿no? El que tiene, los que tienen, si vos querés saber dónde está la historia que quiere venir a ser reparada y reparada y reparada, buscar las tragedias, las muertes, las tragedias, las pérdidas de territorio, la separación de clan, y buscar los mal vistos. Ah, y la abuela se le murió el bebé porque el abuelo la dejó sola y no la llevó porque viene en el... Y dale, siempre hay alguien a quien le echado la culpa. ¿Es el mal visto? Nosotros decimos que el que tiene, es que tiene la llave del tesoro. Cuando nosotros vamos y comprendemos que el mal visto era un ser que sufría, mismo cuando son, a veces es difícil, ¿eh? A veces ni le decís esto a las personas porque vos decís, ya, la gente que fue víctima de abuso, violencia extrema, y que vos le digas que vamos a ir a comprender después el mal visto, pues no tiene muchas ganas. Cuando llegamos al mal visto, ya descargamos todo lo que nosotros llamamos la emoción salvaje kinestésica. Es esa emoción, lo que vos decís, que queda anclado en la energía, es una emoción salvaje. Es el animal que somos, el que odia, el que tiene rabia y que se la tragó. Eso enfermo. Nunca una emoción vivida, un llanto, un duelo llorado, una bronca expresada, no va a causar síntomas. Lo que causa es lo que yo me trago, lo que no viví, lo que no dije, lo que viví en desvalorización. Siempre ha traído un síntoma y una desvalorización es, yo no dije nada, porque, viste, ¿qué iban a decir? Mamá no me va a escuchar, ¿no? Y después el adulto sigue sufriendo a ese niño herido que no se podía defender. Y después de adultos seguimos con lo mismo, siguiendo en desvalorización, no defendiéndonos. Pero siempre lo que Claro, tenemos es como las dos gotitas de leche. Y esto era, sí, pero tenías que hacer el trabajito. Tenías que olfatear cosa por cosa para llegar a las dos gotitas de leche y después la heladera te queda divina. ¿Entendés? Es mucho más. me encanta ese ejemplo. No había visto algo así tan simple y tan cotidiano en los hogares que podemos tener, pero también vienen los silencios, los secretos. Y esos son los duelos heredados más pesados en lo personal que uno puede experimentar, porque vas a ciegas. ¿Estás de acuerdo que los secretos, la gente, la gente los sufre? La gente dice, es un secreto, no lo sé. Pero, o sea, pero lo sufrís. Estás Sí. sintiendo el olor del secreto. Decime, o sea, vos lo debes ver mucho en tu consulta, ¿no? Vos ves la persona que viene, que con la artritis, que con la artrosis, que la diabetes, que no sé qué, y vos decís, ¿y qué es lo que no quieren ver? Lo peor ya está en el cuerpo. Ya están con el olor, están con las moscas, sí, pero yo no quiero ir a ver qué hay dentro de la bolsa de basura. No puede ser peor que lo que ya está pasando. Pero con amor, a todos nos pasa que hay que ser muy valiente para tomar un turno, yo sé, con vos, conmigo, con cualquiera. Hay que ser valiente. Porque uno viene a decir, ¿sabes qué? Voy a abrir la puerta de la heladera. Y yo sé que no, que va a ser desagradable. Sanar es para valientes. Exactamente. Y por esta misma razón hay muchos duelos silenciados de generación en generación. Pero como dices tú, al final lo llevamos en el cuerpo. El cuerpo es tan sabio que va capturando esa información, poco a poco, lentamente. Empieza a susurrar y después ya lo último, cuando uno no lo escucha, grita. Y una cosa, los que tienen hijos tienen que pensar que lo que no resolvemos nosotros pasa a la generación siguiente. ¿Qué pasa en ese caso, Ceci? Mira,
todo duelo, como vos lo decís, queda. Hasta que se abre, hasta que se llora, hasta que se resuelve. ¿Cuándo lo resolviste? Te tomás antiinflamatorios para vivir para soportar tu cuerpo que te grita. Las generaciones que siguen van a lo tienen que resolver porque no puede quedar sin resolver. ¿Y por qué es eso? Porque la naturaleza es así, la evolución ha sido así. Por eso existen los cactus, para, para solucionar el problema de la sequía, por eso existen las palmeras, por eso existen, qué sé yo, cada detalle de la evolución fue un intento de reparación de un problema anterior. Entonces está bien, vos no lo resolvés, pero hay alguien que lo va a tener, te va a seguir hasta que alguien lo resuelva. Y si vos decís, vos no tenés hijos, vos yo no tengo hijos, no me hago problema. No, uno siempre deja una marca. Uno deja una marca. Repetirnos, repetir, repetirnos, repetir, repetirnos, repetir. Y los otros van haciendo en consecuencia. De otra manera que yo tengo para explicar esto es, cuando uno sufre, y fíjese que los otros lo hacemos también, uno deja como si fuese una pancarta. Es, yo me caí de la zanja, ¿qué hago? Pongo un palo, pues, no pasar, cuidado, atención, stop, no doblar, no doblar, cuidado del precipicio, ¿sí o no? Cuidado con el perro. Lo hacemos todo. Y vamos dejando pancartas y pancartas y pancartas. Después uno va por la vida leyendo sus propias pancartas, pero también las leen los otros. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, si somos maestras, los leen los otros. Porque cuidado que te vas, cuidado que no sé qué. Los hombres son todos iguales. No confíes en tu amiga porque esa mirá como te mira el marido. ¿Sí o no? ¿Eso de dónde viene? Y por ahí viene de la tía Juana, que fue la mejor amiga que se le fue con su marido, y la dejó con 5 chicos. Y vos te la pasás repitiendo que las amigas son unas traicioneras. Ni siquiera sabes por qué. Y se lo enseñás a tu hija, y se lo enseñás a las amigas de tus hijas. Entonces yo digo, cuando vos vas manejando y te parás sin saber en una red, sin saber no, sin pensar, ¿viste? Cuando uno va manejando, se pone verde, avanzás, se pone rojo, parás. Hay una red, parás. ¿Quién para? No sé quién para, tu cuerpo para. No lo decidís. Así vamos por la vida, ciegos, siguiendo las pancartas que dejaron quienes. Exacto. Que en este ejemplo que acabas de mostrar, me viene una pregunta. ¿Qué pasa cuando el machismo viene de generación en generación y más del lado Latinoamérica? Todo lo que es Latinoamérica lo vivimos y siempre es una forma donde a veces sobresale más un varón, a pesar de que son más de 5, más de 8, siempre sobresale uno. Bueno, no se olvida, simple y sencillamente el enfoque es mayor a esa persona, a ese varón, y lo engrandece demasiado, y al final hace que el machismo florezca con mayor fuerza. Esto también es algo que se hereda de generación en generación. ¿Cómo lo has vivido tú en las consultas que te has llegado a topar con este tipo de casos? En ese caso nosotros vamos a encontrar la historia de por qué es por qué es necesario crear porque esa madre necesita, lo que vos decís, por ejemplo, en este caso, de, al fin y al cabo, continuar con el machismo cuando por ahí fue víctima del machismo, ¿no? Ella por ahí tenía un marido autoritario, un padre autoritario, los tíos autoritarios, etcétera, etcétera, abuelo autoritario, y en el momento de ser madre, ¿qué hace? Uy, le da, como nosotros decimos, le da manija a uno de sus hijos para que agarre la posta del autoritario. El tema es que hay esa madre que está como continuando con el machismo, que nos daría ganas de juzgarla, ¿no? De decir, ¿a vos te parece por culpa de ella yo me casé con el hijo de él, la que creó el machismo, por ejemplo? Uno diría, ella tendría que haberlo educado mejor. Pero lo que hay que entender es que esa mujer
¿De qué historia venía? De que por ahí esos machos eran los proveedores. Eran los que, si se iban, por ahí venían y le pegaban a la noche, pero traían el pan y traían el dinero. Entonces, hay mandatos, yo necesito este macho con todas las características negativas, porque eso dio por resultado vida. Hay una cosa que con la repetición, acuérdense de estas frases, todo lo que dio por resultado vida, repetir. Todo lo que dio por resultado muerte, evitar. Entonces, allá hubo un abuelo que era bien machista. Le pegaba a la abuela, le pegaba a todos, ¿no? Pero hubo 10 hijos, y el abuelo vivió hasta los 70, la abuela vivió hasta los 65, recibiendo un maltrato del abuelo. Tuvieron 10 hijos, no sé cuántos nietos. ¿Cómo salió esa cuenta? Es que pegarle a las mujeres está bien, es biológico y no porque la puede lastimar no sé qué. Pero dio por resultado bien o no. Mira, ¿cuántos eran allá? Juan y María, ¿cuántos fueron? Y mira, tuvieron 60 descendencia. Y bueno, a mí me da la cuenta. Repetir. Necesito Claro. cada tanto un violento. Necesitamos de vez en cuando traer un violento, traerlo a Juan, para asegurarnos que este clan siga en vivo. Eso es tremendo, porque a veces necesitamos hasta desgracias. Allá se le incendió la casa a Juan, y cada tanto molestaron un incendio. Se incendió el campo, se le incendió el tractor, se le incendió no sé qué, otro día se le incendió el tacho de basura, pero es como que perdió por resultado vida. Entonces hay un mandato, como si la biología dijera, mira, este arbolito me dio mucha manzanita. ¿Qué había acá? Había fósforo, había no sé qué había en la tierra, ¿no? ¿Viste los sustratos? Yo no sé qué es lo que dio tan lindas manzanas. Pero yo quiero repetir este suelo más o menos parecido. Si hubo algo que causó muerte o separación, voy a tratar de cambiar algo para ver si lo hago ideal. Pero yo voy a tratar de poner todos los elementos, porque la fórmula me dio por resultado de vida. Hay 60 descendientes. No está tan mal. ¿Te das cuenta? Entonces, esa madre necesita crear el machista otra vez. Pues hay que tomar conciencia de lo que pasa. Porque es la única manera de decir, che, este red, ¿tiene sentido? Construir un machista, ¿tiene sentido? ¿Lo quiero hacer? No, ¿quién puso esto? La abuela Juana puso esto. Pero no, agarro la pancarta, la saco, ¿entendés? Porque ya no tiene sentido. Está de la época de los carruajes, esa pancarta, ¿te das cuenta? Pero hasta que no nos paramos a analizar, es que estoy respondiendo a qué, estoy haciendo qué. Cuando te digo, yo hablo con mucha pasión de esto porque es tan apasionante. Cuando uno se da cuenta que repite los nombres, que se casa con alguien que tiene un nombre parecido, o la misma profesión, que, por ejemplo, mi papá se enfermó a la edad que su abuelo murió, a los 46 años. Y el otro día yo trabajando, pues yo obviamente trabajo en consulta, yo me di cuenta que mi abuelo, o sea, el padre de mi papá, tenía la edad que yo tenía cuando mi papá se enfermó, que casi se muere. Por suerte no se murió, ¿entendés? Se mejoró un poquito, pero mi abuelo en mí, a sus 16 años, su padre de 46 se muere. Y entonces yo a mis 16 reviví mi papá, que pensábamos de que mi papá siempre decía, yo pensé que no llegaba a los 46. Era la fecha que le había quedado como que casi se muere. Y su abuelo se ha muerto a los 46. Y yo me di cuenta el otro día, ¿entendés? Porque mirando la fecha, yo casi no conocía a mi abuelo, por ejemplo, pero fíjate hasta qué punto nos, nos pasó lo mismo. Él perdió a su papá, yo casi perdí a mi papá a la misma edad. Porque, bueno, necesitamos revisitar cada tanto esas cosas para mejorarlas, para cambiar las fórmulas. Estamos aprendiendo. Somos seres de evolución. Pertenecemos a un todo. Entonces, ¿sabes lo que es muy lindo, Connie? Es que, por ejemplo, nosotros estamos hablando acá de esto y estamos hablando de nuestro universo. Porque estamos hablando de lo que te pasa a vos y me pasa a mí, lo que nos pasa
a la gente que te consulta, a los míos, y estamos reviendo, estamos honrando a la que crió al machista. Estamos entendiendo a los machistas, que todo lo que mantuvieron en vida, a todo lo que hicieron para que ahora las mujeres que nos quejamos de los machistas, pero estamos en vida gracias a que estaba el abuelo Juan que le pegaba a la abuela, pero que traía el pan. Si ese abuelo no Claro, hubiese existido y no hubiera tenido ese carácter que por ahí hacía, que iba y se peleaba en el campo, ¿entendés? Después cuando uno va a esa historia, entiende que ese era un hombre así fuerte porque era un hombre de su época y no es para justificar, ¿ok? Estamos como, y bueno, namaste, no, estamos comprendiendo, ¿entendés? Comprendiendo exactamente. y agradeciendo, gracias a ellos estamos acá aún hablando. Claro, porque también aquí viene un claro ejemplo también del violador y el que es violado. O sea, son patrones, ahora sí que comportamientos heredados, pero hasta que no hay alguien valiente, corta para que las nuevas generaciones no tengan esa carga y sobre todo el poder repetir con esa gravedad, con esa intensidad como lo vivieron. Y no es tampoco hacer menos esta situación, no, al contrario, porque muchas personas se sienten todavía con vergüenza, a pesar de que ya son adultos, les da temor llegar a tocar ese tema. Pero a veces es importante, es decir, el poder hacerle frente a la situación, porque una ansiedad, una depresión te puede llevar a descubrir acontecimientos importantes, pero también esta importancia es decir, no hagas menos este pequeño dolor. Dale esa importancia, porque este pequeño dolor te va a llevar a una circunstancia mayor, con mayor impacto, que es necesario e importante. Con el tema de los Entonces, abusos, sí, Connie, dime. este, yo entiendo que por ahí hay alguien que cree o que piensa o que, viste, porque muchas veces la gente no tiene consciente, ¿no? Dios mío, que obviamente que se necesita mucha valentía para ir a tocar esos temas, pero Ujú, yo, me preguntabas cómo yo vivía o que el tema de cómo, de por qué la gente no se anima, ¿no? A trabajar sus temas, sus dolores, como vos decís, que se manifiestan en su energía. Pero cuando uno da la palabra, cuando uno dice, a mí me pasó esto, llora, eh, se queja, golpea un almohadón, dice malas palabras, ¿no? En relación a eso que le pasó, es darle voz a esa yo del pasado que vivió eso, porque si no, es otra persona más que está callando a esa persona que sufrió eso. Y eso a mí me parece que es muy importante cuando una mujer de 40 años es capaz de decir, mira, a mí a los 13 años me pasó tal cosa. Le está dando voz a su yo de 13 años. Le está escuchando, la está abrazando. Le está diciendo, yo sí escucho tu dolor. Yo estoy enojada y valido que tendrías que haberlo agarrado a trompadas. Por ahí puede parecer un poco agresivo, pero nosotros vamos a buscar esa emoción salvaje. Es arrancar en la cabeza a ese que te hizo eso. Y así vas a evitar que esta historia se repita. Yo lamentablemente he encontrado que hay mujeres que le ha pasado eso en su adolescencia y después a la misma edad que, que le pasó a ellas, sus hijas o sus hijos tienen experiencias no igual, pero incómodas, como casi que. Entonces, por Dios, claro. hay que ir a escuchar, a darle voz a esa persona que fuimos, a la que sufrió. Es la manera de vivir el duelo, ¿no? Darle esa honra, de darle ese espacio y ese nombre. Es decir, aquí, bueno, todo el tema del día de hoy, yo creo que si
le seguimos, esto va para largo, porque una cosa nos puede llevar a otra situación, pero es importante algo que acabas de mencionar ahorita, y justamente lo dije, creo que ayer, sí, creo que fue ayer, no me acuerdo. Hoy en día eres una adulta, eres consciente, entre comillas, porque has leído, porque has escuchado podcasts, porque has escuchado esto, etcétera. Sí, eres consciente hasta cierto punto, pero tu niña que vivió el trauma, el acontecimiento, no lo es. Porque son estas terapias que tanto Ceci y yo y otras compañeras pueden realizar. Es para poderte llevar a ese encuentro de tu pasado, a ese momento, de ese instante de tu niña, de tu adolescente, preadolescente, puberta, lo que tú desees, en el punto donde tú hayas experimentado esta situación y hacer ese clic, ese engranaje perfecto. Y ahora sí, adulta, consciente entre comillas, porque entre comillas, porque estamos en un descubrimiento. Estamos en un descubrimiento y sanación. Y vas a hablar con tu niño en ese momento donde acontecieron las cosas, los conflictos, los traumas, etc. Ese es nuestro deber como guía, acompañante, lo que ustedes gusten ponernos como título. Esa es más que nada nuestra misión de vida que tenemos. No sé si quieras dar otro punto, pero para mí yo lo veo así. Bueno, yo también coincidirás conmigo, Connie, que nuestro trabajo es hermoso porque cada vez que nosotros ayudamos a alguien a rescatar a su niño, su niña herida, de alguna manera también estamos rescatando la nuestra o la de nuestros seres. Es increíble cómo la persona que viene a un espacio, por eso es perfecto que haya tanta variedad de disciplinas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay alguien que va a venir a tu espacio, vos vas a ser la persona ideal porque tienen eso en común para sanar, y otras van a ser las que tengan mis historias a sanar, y así es divino ese encuentro que con la persona que viene. Por eso es muy importante que el que está por ahí escuchando esto y dice, ay, que yo tendré que consultar o no. Es decir, cuando vos te presentás adelante de alguien y abrís tu energía, como lo hacen nuestros consultantes, tienen que tener la certeza de que lo que le pasó a ella no está en nuestra historia. Si no, no estarían frente a nosotros. Entonces, nunca se juzga, nunca se mira desde lejos. Estamos ahí, somos uno con esa persona. Yo no sé si vos lo vivís de esa manera, pero para mí cada vez son momentos sagrados. Cada encuentro es un momento sagrado. Estamos sanando juntas con la persona que consulta, estamos sanando a sus madres, a la madre de mi madre, mis tías. Es enorme. Yo lo veo con tantas estrellas porque estoy muy atenta. ¿Quién representa? Yo, por ejemplo, que yo viene ahí, ay, hoy viene mi prima, ¿entendés? Hoy viene mi sobrina, hoy viene, porque me tocan los nombres de la gente. A veces digo, ¿quién será? ¿Quién será mi historia? Y después cuando empieza a hablar, yo digo, está mi mamá otra vez. Mi mamá, Claro. mi mamá con sus duelos, Y bueno, es el amor, es la profundidad, es el respeto. No duden del amor y del respeto que tiene alguien que trabaja como nosotros con el tema de energía. Si ustedes resuenan Claro. con la persona, no duden. Elijan a la persona que resuena porque esa persona está ligada con ustedes. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Energéticamente. Claro, una de las cosas que siempre menciono es, no importa que hayas atravesado por 20, 30, 100 terapeutas.
Si no encajaste, no importa. Busca, encuentra donde encajes. Donde digas, aquí es la persona indicada, correcta, para poder acompañarme ante esta situación. Ceci, antes de finalizar, por favor, proporciona tus contactos y me encantaría que les pudieras dejar una pequeña reflexión, moraleja, lo que nazca de ti al público. Bueno, les cuento cómo encontrarme. Yo, si googlean Cecilia Chesini, van a encontrar lo más fácil, ¿no? Van a encontrar mi Facebook personal, ahí van a encontrar mi Facebook profesional. En Instagram también estoy Cecilia Chesini, es en francés, Cecilia Chesini Reiki, es guión bajo, es en español. Va a ser, yo creo, la forma más rápida para encontrarme. Ahí van a encontrar en la bio mi sitio, pueden leer más de mi información, de cómo es que yo hago los ciclos de consulta y todo eso. No duden en escribirme, preguntarme, ay Cecilia, yo no tengo ni idea de lo que haces, pero me parece, tenemos una charlita para ver, una charlita sin cargo, sin compromiso, para ver si yo soy la persona indicada, precisamente para acompañarte. Y lo que yo quiero transmitir es el dolor. No es una desgracia. No importa si es dolor físico, emocional. El dolor no es una desgracia. El dolor es algo que tiene la utilidad de hacernos salir de ahí y hacer algo en consecuencia. Como te vas a poner la mano, te quemaste, ay, yo aprendo, salí de ahí. No te quedes en el dolor. Busca una solución, porque el dolor está diciendo, salí de ahí donde estás. Salí de vivir, y ojo, quiero aclarar, salir donde estás no necesariamente es salir del trabajo, salir de tu pareja, es salir de la posición, salir de la manera en la que estás viviendo, salir de la desvalorización, salir de la impotencia, salir de la resignación, pero salir de ahí, corriendo salir de ahí. ¿Para dónde? Mirá, ponete a buscar a alguien que te ayude a salir, pero tenés que salir. Eso es lo que yo le diría a todo el mundo, no le huyan al dolor, escuchen el dolor. Escuchar y sentirlo, sobre todo, porque a veces nos gusta evadir, no nos gusta sentir. Y me ha pasado, a pesar de que llevamos este camino, lo llegamos a experimentar. Entonces, el día de hoy, Ceci, te doy infinitamente las gracias y deseo que no sea la última. Al contrario, deseo que sigamos coincidiendo porque sé que hay mucho por compartir. Me encantó porque Ceci y yo, ella estuvo con Ana y yo no pude entrar directamente a tiempo al programa de Ana, pero hubo un clic con Ceci y yo dije, venga para acá. A mí me encantaría un tema con usted y claro que sí, dijo, ok, perfecto. Así que este tema trae mucho de trasfondo ahí. Ahorita fue ahora sí que un poquito de aquí, un poquito de allá, así, porque tratamos de alguna manera, pues abarcar más que nada puntos importantes y sobre todo, Ceci, un punto clave de todo esto. Lo que hablamos solamente fue una pequeña probadita y no estamos hablando que es exactamente el problema real de la situación. No, es cómo se podría manifestar de tal manera este síntoma por esta emoción, por esta situación, por este duelo heredado. Y también hacerle ver a la gente que el duelo es importante tratarlo. Que muchas veces no es pérdida de un ser querido. Muchos creen que es, ay no, es que se murió y pues ahora sí. No, es pérdida de nosotros. Y eso yo creo que es la más, para mí, puedo mencionarte que yo la siento y la veo, que la pérdida de uno mismo es la más grande. Pero ¿cómo? Si perder a mamá también es muy grande. Sí, mamá cumplió su misión. ¿Y tú? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo de vida?
No lo sé, estoy perdido. Mm. No sé en qué momento. O yo antes, hubo un momento donde yo me sentía perdida. Y yo decía, estoy perdiéndome. Mi esencia se me está perdiendo. Y es actuar. Entonces, Ceci, gracias. Te agradezco infinitamente. Y pues bueno, la clave está en la conciencia y en la intención al tomar responsabilidad por nuestra propia sanación. Pero ¿cómo? En España no se puede decir sanación. Discúlpame. Entonces, yo te lo voy a decir de la siguiente manera. Los que son creyentes, si tuvieran fe como un granito de mostaza, he ahí, nosotros somos capaces de hacer milagros en nosotros mismos. Solamente es cuestión de creerlo, que somos capaces y de actuar y de llevar a la acción y buscar esa ayuda. Y no con esto te quiero decir que te estoy hablando de religión. No, estoy hablando de algo real. Existen los milagros y el milagro lo ocasionas tú, porque tú das la autorización para que este milagro suceda en tu vida. Soy Connie Valderas, acompañante tanatológico, y de verdad estoy muy agradecida por este espacio, por este instante, por este momento, Ceci. Recuerden que me pueden contactar al +1-214-940-5284 o por Instagram en @servida2021. Ceci, un honor. Nuevamente, gracias de todo corazón.